pensiero, nuestra patria, el mundo entero, nuestra leche y libertad, era un pensiero. Pero también política de la reflexión de lo que ha sido el feminismo negro y la matriz de opresión. Digamos, hay tres razones fundamentales en que yo me detenga en esto. La primera, que llamamos feminismo negro. La segunda, muy personal, y las otras dos más políticas, y tienen que ver con que es una de las primeras apuestas que servirán como hacer para construir un feminismo que se entienda de una manera interseccional, o como diría Patricia Hill Collins, desde una matriz de opresión. Es decir, no se construyó en subjetividad solamente por una condición de género y sexo, sino a partir de otras dimensiones de la opresión, como puede ser la clase, como puede ser la raza, como puede ser mi decisión sexual, etcétera, etcétera. Finalmente, hablaré de los aportes feministas al pensamiento y a ser transformador, es decir, preguntarnos un poco de qué nos sirve hablar de feminismo a nosotros que tenemos luchas sociales y políticas en distintos ámbitos, yo como militante estudiantil y como anarquista, porque creo que el feminismo es válido para mantener, digamos, para potenciar mi apuesta transformadora, y lo dividí en tres partes. El primero, aportes epistemológicos, que tiene que ver con una reflexión y investigación que hice en mi último trabajo frente al feminismo. El feminismo no solamente como una apuesta política, sino también como una apuesta que ha tenido aportes al pensamiento, digamos, a la construcción epistemológica de una teoría transformadora, como diría Boaventura de Sousa, en las epistemologías del sur, bueno, lo que sea. Y el segundo, unos aportes políticos, y el tercero, un porqué feminista, una reflexión pues ya general que intentará recoger todo eso. Entonces, siguiente. Entonces, empecemos con una contextualización breve de esta cuestión del sexo y género para poder adentrarnos al debate sobre la subjetividad o las subjetividades feministas que constituye ese sujeto. Entonces, primero hay una definición que ha sido común dentro de muchas corrientes del feminismo y que ha sido común incluso dentro de las humanidades y dentro de las ciencias médicas, donde se entiende al sexo como una categoría pretendidamente biológica, definida en relación a características fisiológicas y anatómicas, o como una determinación dada por atributos físicos que permiten previsiblemente distinguir a un hombre o una mujer. Por ejemplo, la capacidad reproductiva asociada al sexo femenino, que el hombre tiene pene, entonces podemos decir él es hombre, o que la mujer tiene senos, tiene vagina, o lo que sea, podemos decir que es mujer dentro del sexo biológico, o el sexo nomás. Por el contrario, el género se entiende como una expresión conductual y una transformación psicológica y social de yo. Usualmente las feministas plantean que la transformación es solamente psicológica. Yo creo que, o por supuesto también es social. Los cuerpos no lo significa uno mismo, sino también la sociedad significa los cuerpos, es decir, le plantea unos roles dentro de la sociedad y le da ciertas características, como que el hombre es fuerte, el hombre corre más, la mujer es delicada, la mujer es bonita, el hombre es feo, y socialmente, pues sí, porque no hay festivales de belleza de hombres, no sé, porque no son tan famosos, porque no, digamos, no es tan amplia la industria de modelos masculinos. Bueno, aunque ahora sí, quizás sí, pero pues no ha sido constante, como que la belleza siempre ha sido asociada a la mujer, y es una de las críticas que harán las feministas radicales, como la belleza como motor de opresión de la mujer. Pero bueno, veremos más adelante. Una transformación psicológica y social de yo, una convicción interna y externa que altera y define las relaciones entre los sexos, es decir, construye unas estructuras sociales con roles predeterminados para los sexos. En definitiva, el género se entiende como no solamente como una forma de significación de los sexos, que es distinta, es decir, esta es una cuestión histórica, esta es una cuestión ahistórica, no importa la historia, el momento histórico, no importa la situación geográfica, el sexo tiene unas determinaciones que son universales, que son inalterables, es decir, hay un discurso, digamos, el sexo se entiende prediscursivamente antes de cualquier narrativa, apuesta política, el sexo es inmodificable, mientras el género ya tiene que ver con, digamos, se transforman con base en contextos culturales y contextos sociales claves, como ¿qué puede entender en la India el concepto de una mujer sexual? Pues tiene unas valoraciones y unas significaciones muy distintas de las que puede tener una mujer, no sé, en Estados Unidos en el 2014, ¿no? Y por supuesto, como lo entendería la teoría marxista,
la cuestión cultural es dinámica, mientras esta, que podría ser la, como, digamos, la estructural y demás, es mucho más, pues, más estable. Esa es más o menos el marco desde el que se plantea el debate y por mucho tiempo fue el lugar común de las luchas feministas. Pero pues, más adelante, esta cuestión se ha venido transformando, ya lo vamos a ver cómo. Parto también de desarrollando un poco más la cuestión del género, de las definiciones que plantea Joan Scott. Joan Scott es una feminista norteamericana, muy famosa, tiene un texto sobre los estudios de género. Ella abordaba bastante la cuestión de la epistemología feminista, una de las cofundadoras de los estudios de la mujer, y pues tiene esta cita que me parece sumamente interesante. El género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en la diferencia que distingue los sexos. Es decir, parte de que existe una diferenciación sexual, es decir, una diferenciación biológica en los cuerpos, pero que entra en unas relaciones sociales que ella entiende como el género. Y el género es una forma primaria de las relaciones significantes del poder. Es decir, ella dice, como lo plantearía Foucault, la sexualidad y la condición sexual es una de las primeras relaciones de poder, o bueno, uno de los primeros espacios donde se dan las relaciones de poder, con base en esa diferencia, pues, por los cuerpos, antes que el Estado, antes que la disputa entre tribus, antes que la disputa entre familias. La primera relación significante de poder para Joan Scott, como lo fue para Foucault, es la cuestión de la sexualidad. Y ella plantea unas características que me parecen sumamente interesantes frente al género. Primero, el género es un conjunto de simbologías culturalmente disponibles que evocan representaciones valorativas frente a los géneros. ¿Esto qué significa? Las simbologías culturalmente disponibles. Ella da un ejemplo dentro de la cultura judeocristiana de cómo se entiende a la mujer y cómo se significa a la mujer con base en el mito histórico del inicio de la humanidad. Entonces, a la mujer se entiende como la Eva, como algo residual del hombre, es decir, es la costilla del hombre. Se entiende también como la tentación, y se entiende dentro de la historia pues como algo que viene después del hombre. El hombre tiene un papel central dentro de la historia religiosa, dentro de la historia de la generación humana, del Génesis, y la mujer tiene un papel secundario, residual, bla bla bla, de tentación y demás. También dice que existen conceptos normativos fundamentalmente expresados en doctrinas religiosas, educativas, científicas, legales y políticas. Muy anclada a esto, no solamente existen representaciones simbólicas, que piensa en este momento en otra representación simbólica más moderna, y es la asociación que se hace de la mujer con la luna, de la mujer con la belleza, la naturaleza, mientras el hombre con, no sé, pienso en la industria, bueno, en la modernidad, bueno, como se quiera ver. Sino que además esas simbologías culturalmente disponibles evocan conceptos normativos, entendiendo un concepto normativo como el deber ser del sujeto. ¿Se alcanzan a ver bien? Sí, yo bien, yo perfecto. Entonces, sí, estas simbologías culturalmente disponibles, decía, evocan conceptos normativos, en tanto no solamente intentan generar asociaciones analógicas como la mujer tiene que ver con la luna, con la naturaleza, sino plantea un deber ser de la mujer en este caso. Entonces, la asociación con la luna tiene que ver con los sentimientos, con la naturaleza tiene que ver con no sé, su encuentro espiritual consigo misma, con la naturaleza y demás, y el hombre pues no tiene eso. Entonces la espiritualidad empieza a asociarse con la mujer y se crean pues toda una serie de características asociadas a la feminidad, que volvemos, la belleza, la debilidad, el sentimentalismo, y que deriva pues en últimas en prejuicios como la mujer es llorona, el hombre es fuerte, bueno, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver los conceptos normativos, que parten de eso. Estos son características y tipologías que están íntimamente ligadas. El cual tiene que ver con contextos sociales e institucionales, temporales e históricos. Scott, como lo decía anteriormente y en la anterior dispositiva,
diapositiva dice, el género es una cuestión cultural y es históricamente situado. No se puede entender ahistóricamente, no se puede entender como un concepto universalista ni prediscursivo, sino que se genera en el mismo discurso y las mismas relaciones sociales e institucionales son las que construyen pues la identidad de género o la sexualidad cultural, como lo denominan otros autores. Finalmente, Scott plantea desde su posición feminista, también como lesbiana, que aunque el género, algo así como el término, voy a usar analogías con el marxismo porque escuchamos mucho a José, y es que este tema de identidad subjetiva tiene que ver mucho con la formación social de Marx. Y es que en últimas, la formación social, es decir, el capitalismo, no es totalizante, aunque sí es hegemónico. Ella dice, la diferenciación y la estructura de género no es totalizante, pero sí es hegemónico. Es decir, no es totalizante porque en últimas, una mujer que uno ve en la calle o una mujer que se acerca a uno mismo no alcanza a encuadrar totalmente en la definición normativa de lo que puede ser una mujer o lo que puede ser un hombre. En últimas uno puede tener cosas de mujeres, cosas de hombres o cosas híbridas o incluso elementos que desborden esa relación binaria que construye la occidentalidad, porque ella sí es muy clara en eso. El discurso del género binario es un discurso occidental y ella es historiadora, como José, y hace todo un estudio de la construcción de comunidades o de sociedades alrededor del problema de la sexualidad y el género, y muestra cómo el binarismo es mucho más moderno de lo que es una construcción moderna, y en ese sentido no tiene ese discurso universalista que muchas veces creemos, como que el hombre y la mujer siempre han existido como entidades estables. Entonces, esta identidad subjetiva tiene que ver con la transformación sobre la sexualidad biológica. ¿Eso qué quiere decir? Que el género, como construcción cultural, entra a transformar los cuerpos biológicos. Es decir, de una u otra forma, el que haya una creencia de que la mujer tiene, digamos, unas cualidades dadas a lo emocional, dadas a lo afectivo, dadas a la belleza y dadas a la debilidad, hace que su cuerpo empiece a tomar características de esa creencia cultural. Entonces su cuerpo se va transformando, y ella da ejemplos, por ejemplo, de comunidades como una mujer que no tiene esas categorías culturales y esa significación cultural sobre su cuerpo, pues tienen cuerpos distintos a una mujer occidental. Entonces no es flaca, no es caderona, no es bueno lo que sea, sino tiene otras características como que pueden asociarse dentro del occidente como un hombre. Entonces es espaldona, es fuerte y demás. Pero aunque sea una transformación sobre la sexualidad biológica, pues insisto, ningún cuerpo cumple a cabalidad y en su totalidad o corresponde en su totalidad a la categoría de hombre-mujer, y eso se puede ver de muchas formas. Entonces, es que hay un momento en que quiero mostrarles algo por internet. ¿Tienes internet? No, pero ahora lo tengo guardado ahí. Entonces, este es un artículo que escribe Anne Faust Sterling, bueno, no sé si se dice así, que se llama Cuerpo Sexual. Y ella empieza comentando una noticia. Vamos a leer solamente un poco eso. Un poco la noticia, no vamos a leer todo el artículo. Entonces, voy a empezar, o alguien me quiere ayudar a leer. Bueno, voy a empezar. Con las prisas y la emoción de la partida hacia los Juegos Olímpicos de 1988, María Patiño, la mejor bachista española, es decir, atletas que faltan bailar, olvida el preceptivo certificado médico que debía dejar constancia para seguridad de las autoridades olímpicas de lo que parecía más obvio para cualquiera que la viese, que es la mujer. Pero el Comité Olímpico Internacional había previsto la posibilidad de que algunas atletas olvidaran su certificado de feminidad. Patiño solo tenía que informar al Centro de Control de Feminidad, raspar unas cuantas células de la cara interna de su mejilla y todo estaría en orden, o así lo creía. Unas horas después del raspazo, recibió una llamada, algo había ido mal. Pasó un segundo examen, pero los médicos no soltaron prenda. Cuando se dirigía al Estadio Olímpico para sacar la carrera, los jueces de pista le dieron la noticia. No había pasado el control del sexo. Puede que pareciera una mujer, que tuviera la fuerza de una mujer y que nunca hubiera tenido ninguna razón para sospechar que no lo fuera.
pero los exámenes revelaron que las células de Patiño tenían un cromosoma Y y que sus labios vulvares ocultaban los testículos. Es más, no tenían ni ovarios ni útero. De acuerdo con la definición del COI, Patiño no era una mujer. En consecuencia, se le prohibió competir con el equipo olímpico femenino español. Las autoridades deportivas españolas le propusieron simular una lesión y retirarse sin hacer pública aquella embarazosa situación. Al rehusar ella esta componenta, el asunto llegó a oídos de la prensa europea y el secreto se dio. A los pocos meses de su regreso a España, la vida de Patiño se arruinó, la despojaron de sus títulos y de su licencia federativa para competir. Su novio la dejó, la echaron de la residencia de Nacional y se le redujo la beca. De pronto se encontró con que se había quedado sin su medio de vida. La prensa nacional se divirtió mucho a su costa, como declaró después, se me borró el mapa como si los 12 años que había dedicado al deporte nunca hubieran existido. Bueno, esa buena noticia sigue, pero en fin. Ahora sí te volveré a la presentación. ¿Quieren decir algo frente a la noticia? ¿Quieren ver la foto de María Patiño? ¿Ahí viene? Ay. Sí. Ay, pero yo pensé que la tenías en otro lado. Ella es María Patiño. Tenía novio, como le habían dicho, había creído que toda su vida había sido mujer, pero pues bueno, esta fue la situación. Eso plantea muchas dudas, sobre todo dentro de la corriente dentro de las corrientes feministas, frente a cómo se define una mujer biológicamente, por la carga cromosómica, que en definitiva ella no cumplía, por atributos físicos y sexuales, que en últimas ella sí cumplía, pero el COI decía que no era mujer, o por su capacidad reproductiva, que entonces plantea muchas otras dudas. Una mujer que no puede tener hijos, ¿es mujer o no es mujer? Más adelante, el feminismo lésbico, no el lesbianismo, no el feminismo no el lesbianismo político, planteará una cuestión bien interesante que vamos a ver más adelante. Entonces, este artículo concluye con el artículo que leímos concluye con esta frase: la elección de los criterios para determinar el sexo y la voluntad misma de determinarlo son decisiones sociales para los cuales los científicos no pueden ofrecer guía absoluta. Este discurso frente a la definición médica de la sexualidad biológica ha colindado mucho con los discursos de la antimedicina y de la antipsiquiatría, y bueno, todos estos discursos contra, digamos, la existencia médica que controla, bueno, con este discurso del biopoder dentro de los hospitales, y que tiene que ver un poco con la idea de cómo se pretende anclar los cuerpos en ciertas categorías que muchas veces no son tan fijas, no son tan estables y no son tan determinantes como se puede ver. Entonces dice, la inexistencia de la calidad fija y permanente de la posición binaria. Entonces una conclusión que plantea Scott, que es la misma que estábamos viendo frente a las definiciones de género, es que hay una inexistencia de la calidad física y permanente de la posición binaria, lograr una historicidad y una reconstrucción genuina de los términos de la diferencia sexual. Bueno, esa es una apuesta que ya más adelante tomo. Así que pasemos y seguimos avanzando. Partiendo de este debate que les proponía frente a la sexualidad de género, pues vale la pena, que igual es un debate resuelto, y que más o menos podríamos decir que por un lado se ha asumido gran parte de la teoría feminista y las corrientes feministas han decidido tomar una lucha con base en la situación de género, que se entiende como modificable y como culturalmente transformable. Es decir, se piensa que la opresión está basada en la condición de género y en la forma en que la sociedad significa los cuerpos. En ese sentido, lo que hay que cambiar es las formas de significación sobre los cuerpos. Entonces la mujer ya no está anclada a la domesticidad, sino se crea un discurso y toda una práctica que intenta destruir eso. Por otro lado, hay una corriente que viene del feminismo radical de los 70 y que ha tenido que ver mucho con la teoría queer y con la teoría King Kong, que hay un libro ahí interesante al respecto, si quieren encontrarlo, creo que vale 5.000 así. 10.000. Que plantea que la lucha feminista no puede basarse y sentirse suficiente dando la pelea en términos culturales y en términos de la condición de género, sino también en la sexualidad. Es decir, dicen, la sexualidad y la forma en que la medicina ha categorizado nuestros cuerpos también son formas de opresión que nos impiden ser libres y experimentar nuestra sexualidad
bueno, de una forma liberadora. En ese sentido, de lo que se trata es de intentar destruir o de construir esas categorías sexuales de la mujer biológica y el hombre biológico. Lo que Beatriz Preciado, una feminista española, diría, son ficciones políticas encarnadas, es decir, no existe la mujer, no existe el hombre, ni siquiera biológicamente hablando, y no es que no exista, o sea, existe culturalmente, pero no existe como una condición metanarrativa, universalista y permanente y ahistórica, ¿no? En ese sentido, pues la teoría queer ha planteado esto de ser multitudes queer, de ser identidades subjetivas y demás, que a mi parecer tienen muchos problemas y yo pues no quiero ahondar en esos debates, a menos que en las preguntas salga, pues yo ahondaría un poco más en eso, pero es más o menos para mostrarles cuál es el mapa en este momento frente a la disputa entre el sexo y el género dentro de las corrientes feministas. Y esto para decir también que no se puede hablar de la existencia de un feminismo. O sea, el feminismo como una unicidad compacta y homogénea no existe, sino por el contrario, se debe hablar de los feminismos como corrientes, digamos, diversas, múltiples, que incluso tienen disputas dentro de sí mismo. La pregunta, ¿quién es feminista? Las primeras feministas, que digamos podrían venir de la Revolución Ilustrada, de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, escrita por Olimpia de Gauss en 1791, 10 años después de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, y que se conocería como esta corriente del feminismo reivindicativo, el feminismo sufragista y el feminismo de la igualdad, dirán más o menos lo siguiente. Dirán, la mujer ha sido relegada al espacio político porque la Ilustración y el humanismo ha tendido a narrar y a darle prelación a la historia del hombre. Es decir, el hombre es el científico, el hombre es el ilustrado, el hombre es el que constituye, el hombre es el que vota, el hombre es el que tiene una representación jurídica y política ante una institucionalidad. Y la lucha en este caso de las mujeres, que serán las madres de una u otra forma del feminismo, es una lucha por la representación jurídica, es una lucha por el voto, es una lucha porque se respeten los derechos, es una lucha, en últimas, por ser elegida y por ser elegible, por ser parte de los procesos de constitución política de las naciones y demás. Todo dentro del marco del discurso ilustrado y pues, del discurso positivista, de la democracia liberal, de la libertad rusoniana, bla, bla, bla. El tener propiedad, por ejemplo, es una cuestión fundamental dentro de estos discursos de las primeras feministas. La mujer no podía tener propiedad. En ese sentido, hay una lucha muy reivindicativa que las feministas de los 70 la llamarán el feminismo de lo urgente. Necesitamos condiciones de vida, en este caso políticas y demás, y la lucha pues se acota a ese escenario reivindicativo. En este caso, ¿quién puede ser feminista? Estas feministas, que también se entienden como las feministas de la igualdad, usualmente se ha dicho que estas feministas sostienen que el sujeto privilegiado, el sujeto único del feminismo es la mujer. Yo no creo que sea así. Yo creo que por el contrario, cuando uno lee la Declaración de los Derechos Humanos de Olimpia de Gauss, uno puede ver que el sujeto del feminismo también es un hombre. ¿Pero por qué es un hombre? Porque se plantea que todo aquel que lucha por la representación política y jurídica de la mujer, pues puede ser feminista, es decir, hace parte de la lucha feminista y política. En este caso, ¿quién sería el sujeto? Pues primero se entiende la mujer y al hombre como figura, como entidades esencialistas, como entidades estables, es decir, seguimos hablando de la mujer con toda esta significación cultural que hace Occidente y que por supuesto promovió también la Ilustración, y el hombre también con una significación encima, pero en última, el sujeto feminista es él y la ciudadana, la que lucha y la que tiene una representación jurídica y política dentro de un orden institucional. Esto igual sigue siendo un debate, porque insisto, muchas feministas insisten, el sujeto político del feminismo es la mujer dentro de esta primera corriente. Aún así, pues el sujeto privilegiado es la ciudadana, la mujer entendida en su representación jurídica y política. A mediados de los 70, pues surgirá toda una transformación del pensamiento feminista que también tiene que ver con las convulsiones sociales, con los movimientos estudiantiles de los 60, con los movimientos obreros también de los 60 y con el replanteamiento de las posturas de transformación que hará que las feministas empiecen a tomar
una posición más crítica, no solamente frente a la situación jurídico-política de las mujeres, sino también frente a la situación estructural. Nacerán entonces las feministas radicales, las feministas de la diferencia, que plantearán también una oposición al capitalismo, a las formas de significación y demás. Quizás una de las propulsoras claves de este feminismo de los 70, y que yo digo es precursora habiendo escrito 50 años antes de esta corriente, pues es la famosa y queridísima Emma Goldman, ¿no? Una de las personas que planteará una crítica fundamental de que el feminismo no puede ser solamente una lucha por lo urgente y por lo reivindicativo, sino por lo político, es decir, de propender la transformación de la estructura social. No solamente la lucha de la mujer, sino la lucha contra el capitalismo, contra la opresión del Estado y contra las múltiples opresiones. En eso hay algo bien interesante, y es que el anarquismo de una u otra forma ha sido siempre... ha tenido una historia muy anclada con el feminismo y de una u otra forma ha inaugurado las corrientes feministas en muchos lados, que tiene que ver, por ejemplo, con el feminismo sindicalista en América Latina, que lo impulsaron las chicas de la voz de la mujer, pues en la década de los 20, fue eso, 10, 20, en Argentina, o Emma Goldman, digamos, siendo precursora de esta postura de las feministas de la diferencia. ¿Qué plantean las feministas de la diferencia? Plantean que existe una relación sexo-género como una relación causal y directa, en donde el sexo biológico determina la identidad de género al plantear unas inclinaciones naturales. ¿Qué quiere decir esto? Que en últimas ellas mantienen la significación que se ha hecho de la mujer y dicen, la mujer tiene unos atributos por naturaleza biológicamente dadas que en últimas han sido negados por la historia. Porque la historia es una historia androcéntrica, una política androcéntrica, una cultura constituida alrededor de la significación del hombre, en fin. Entonces, ¿qué plantean las feministas de la diferencia? Dicen, debemos de significar los valores femeninos, es decir, se mantiene la cuestión natural, es decir, debemos de indicar los valores femeninos y dar la lucha desde ahí, es decir, de lo que se trata no es de buscar la igualdad jurídica y política dentro de un mundo significado por hombres, como lo pensarían ellas, sino es signifiquemos al mundo de otra forma. No podemos seguir permitiendo que el hombre nos signifique a nosotros, sino debemos nosotros de significarnos nosotras y significar al mundo en su totalidad. Entonces tiene que ver con la idea de la política está mal porque es una política masculinizada y lo que se trata es de feminizar la política, como discursos sumamente esencialistas, pero que también parten de una postura radical de la transformación del orden capitalista, que incluso ha llegado a puntos sumamente radicales y digamos, no sé, como se han creado móviles que a mi parecer son poco positivos y digamos, hay una analogía que hacen unas feministas materialistas radicales frente al materialismo histórico, que entonces plantearían que al igual que el materialismo histórico define una relación de clase entre la burguesía y el proletariado, existe una relación de clase entre mujeres y hombres, en donde el hombre sería pues el burgués, el explotador, y la mujer sería pues la oprimida, y que el acto de liberación es una cosa de mujeres. En ese sentido, pues, es clarísimo que el sujeto político feminista se entiende como es la mujer, y la mujer entendida esencialistamente, obvio con una postura radical de transformación anticapitalista, antiestatista, el anarquismo en los 70 y el punto al feminismo, pues estuvo dentro y compuso gran parte de los criterios del feminismo de la diferencia. Sigamos. Ay, no me falta uno. Bueno, para ir culminando esta parte de las subjetividades feministas, bueno, las feministas radicales tienen algo que quizás sí tiene una cuestión interesante a valorar con respecto a las feministas de la igualdad, y es que las feministas de la diferencia dicen, no es posible hablar de la mujer en singular, es decir, no existe la mujer como una experiencia única que pueda explicarlas a todas. Entonces yo conozco a Lady, como conozco a Lady, pues ya sé cómo son todas las mujeres, porque las mujeres existen como singularidad, como si lo pensaban las de la diferencia, porque incluso escriben la declaración de la mujer y la ciudadana, singularizan la experiencia. Y ellas partirán de una cuestión bastante interesante, que es la experiencia como motor de construcción de una teoría feminista. En ese sentido, pues ahí se inaugurarán como los círculos de mujeres, de encuentro de espacios solamente de mujeres para hablar entre nosotros,
para conocer nuestra experiencia pues digamos, es una cuestión interesante que aunque se mantiene una idea esencialista del que es mujer, se parte de la construcción de la experiencia propia para entender la significación del mundo. A mí me parece que las formas en que se ha depurado este debate de quién es el sujeto feminista, digamos, aún hoy es muy fuerte esa idea del feminismo de la diferencia que dice solamente la mujer es feminista y es promotora de su liberación y el hombre no lo es, y el hombre incluso hay digamos, siendo un poco caricaturesco, pues existen quienes dicen pues el hombre es solamente el germen de la opresión que nos impide ser, y parte también pues del lesbianismo político, ¿no? El lesbianismo político sería la posición más radical dentro de estas feministas de la diferencia, porque no solamente creamos espacios para mujeres, sino logramos crear vínculos, en este caso sexoafectivos, con solamente mujeres. Incluso hay críticas a la sexualidad heterosexual, que es violenta, que reduce a la mujer, bueno, discursos que en lo personal no comparto, creo que damos el tema de la exposición, pero pues en algún momento lo charlaremos. Esta mujer, bueno, sí, voy a decir mujer porque ella se significaba a sí mismo como mujer, se llama Patricia Hill Collins. Personalmente creo que es la feminista más entera que existe. y plantea una cita que a mí me parece que permite entrever de forma muy sintética cuál es la concepción de la construcción del sujeto feminista desde la corriente de la que ella se parte, que es el feminismo negro, que más adelante vamos a ver. Entonces dice, el ser biológicamente una mujer no significa automáticamente tener ideas feministas. Se precisa una lucha consciente para rechazar las percepciones patriarcales de las mujeres y valorar sus ideas y sus actos. El que más mujeres que hombres se identifiquen como feministas refleja una mayor experiencia de las mujeres con las consecuencias negativas de la opresión de género. Es decir, es posibilista con que un hombre pueda ser feminista. El feminismo es un proceso de lucha consciente que da poder para actualizar una visión humanista de la comunidad. ¿Cuáles son los grandes avances del feminismo negro? Que ellas cogen todo el feminismo anterior y plantean una distinción que puede ser muy obvia, que puede ser muy sencilla, pero que en últimas le da una particularidad a esta corriente del feminismo y que por eso yo me detendré en esta corriente, que será, no se puede caer en confundir la cuestión biológica con la cuestión ideológica. Y una cosa es mi condición biológica como mi corporalidad, obvio, la corporalidad no tiene que ser necesariamente binaria, es decir, hay muchas sexualidades al igual que muchos géneros, feministas negras en los 50, lesbianas, pobres, en un país sumamente racista. Y ellas dicen, estamos comprometidas a luchar contra la opresión racial, sexual, heterosexual y clasista, y que nuestra tarea específica es el desarrollo de un análisis y una práctica integrada basadas en el hecho de que los sistemas mayores de la opresión se eslabonan. La síntesis de estas opresiones crea las condiciones de nuestras vidas. Como negras, vemos el feminismo negro como el lógico movimiento político para convertir las opresiones simultáneas y múltiples a las que se enfrentan todas las mujeres de color. Ellas, creo yo, serán las primeras que plantearán una idea de la interseccionalidad de las luchas, es decir, a diferencia de muchas otras feministas, ellas no plantean una lucha de la transformación solamente por su condición de opresión como mujeres, porque en últimas ellas casi literalmente se cagan en todo el feminismo blanco. Y es la crítica fundamental, dice, a nosotros las negras no solamente nos ha excluido el sistema heteropatriarcal de hombres y demás, sino también nos ha excluido el sistema feminista de mujeres. Porque ellas dicen, por ejemplo, que una mujer, por ejemplo, las feministas de la igualdad dicen que la lucha es por tener un trabajo con salario digno, pero nosotros trabajamos sin salario. O las feministas dicen que una mujer vive en correspondencia al hombre, pero resulta que nosotros no tenemos derecho a casarnos, algo así, porque somos esclavas. Y entonces ellas construyen una identidad o una subjetividad con base en sus condiciones y en sus experiencias. Este tema de la experiencia, insisto, es transversal para entender el feminismo. Y su experiencia es que pues, son negras en un país racista que aún las esclaviza, son mujeres en un país que tiene formas de violencia contra la mujer, sobre todo en términos de violación, son lesbianas en una cultura sumamente heteropatriarcal y son pobres en un sistema de explotación capitalista. Entonces se habla de construcción de una conciencia múltiple de la opresión.
que en últimas es lo que Patricia Hill Collins ha llamado la matriz de opresión. Es decir, el sujeto y la lucha no se puede construir entendiendo las opresiones aisladas. Entonces primero soy feminista, yo después soy, no sé, clasista y demás, sino yo me entiendo como una persona que vive dentro de una matriz de opresión y pues plantea su lucha en ese sentido. El feminismo negro es una expansión entonces del feminismo. Yo no me digo, cuando ella se decía soy feminista negra, se decía lucho también por una condición de clase, lucho también por una condición de la heteronormatividad obligatoria, lucho por, no sé, por una cuestión de raza y demás. Debatiendo por supuesto toda la tradición de los anteriores del feminismo. Lo que les decía, hay una exclusión de ellas también del feminismo blanco de clase media, que crea pues toda una teorización frente a la lucha feminista. Hay un texto de Ochicuriel donde cita, bueno, lo que hace es compilar las citas y las experiencias de muchas feministas negras en los 50. Entonces hay una cita bien interesante donde una negra, esclava doméstica que cuidaba a los hijos de una mujer blanca, pues comentaba una situación en que, ¿cómo se diría? La matrona, o bueno, quien la contrataba, la mujer que la contrataba, pues tenía afinidad con el discurso feminista y siempre le obligaba a quedarse en la casa cuidando de los hijos mientras ella iba a sus reuniones a hablar de feminismo y liberación de la mujer. Entonces, a partir de esa situación, pues ella empieza a construir toda una percepción de lucha pues, digamos, distinta. Entonces se niega la idea de que existe la mujer genérica, pues porque la mujer también está atravesada por situaciones de clase, y no existe esa tal pretensión, ni siquiera, incluso se llega a debatir esta idea de las mujeres, ¿no? En el entendido que hasta los 70, pues las mujeres eran estudiantes francesas, y ponían minifaldas, y pues plantea una distinción entre la oralidad de las mujeres. Y bueno, pues estos textos, sobre todo Patricia Hill Collins, tiene un texto muy interesante donde muestra un poco cómo se dan las luchas no solamente contra las mujeres blancas, sino también contra los hombres negros. O sea, como, en serio, cómo existe una matriz de opresión que opera permanentemente y simultáneamente, no de forma aislada y separada, y que por lo tanto debe pensar una lucha de esa manera. Ella dice que existen tres dimensiones de opresión de las mujeres: una dimensión económica, que tiene que ver con la explotación del trabajo, que tiene que ver con una simbología de opresión que son las ollas y las teteras de hierro. Es como, de una u otra forma se institucionaliza esa frase como forma de la opresión de la mujer negra norteamericana, un proceso de guetización, algo fundamental, que la guetización tiene que ver con la reclusión a ciertos espacios, a las comunidades negras, es decir, en los guetos norteamericanos, pero también como esos espacios son espacios de construcción de resistencia y de construcción de identidad y de resistencia. Y bueno, como situación de esclavas o precarizadas salariales. Una dimensión política que tiene que ver con la negación de los derechos y privilegios sociales como votos a cargos públicos, inequidad en el sistema judicial, negación de la formación blanca, y una dimensión ideológica que está ligada a la esclavitud y a la mujer como la prostituta, o sea, a la mujer negra como prostituta. Ella habla de que hay una significación de la mujer negra como una mujer hipersexual, entonces siempre están las negras por mujer o cosas así, pues ella hace una reflexión al respecto. Entonces, estereotipos culturales que pesan sobre la mujer negra. Sí. Bueno, nos vemos un poquito más atrás. ¿Por qué meto en el feminismo negro? Porque en últimas el feminismo negro es quizás la primera corriente del feminismo que se plantea desde una postura revolucionaria. Por ejemplo, el colectivo Compagine, con que iniciamos la cita, se declara además de lesbianas, negras, pobres, bueno, y demás, también se declaran socialistas. Y más adelante lo dicen, ellas dicen, nosotros no podemos entender toda esta lucha contra una matriz de opresión sin ser una lucha revolucionaria que nosotros entendemos como socialista en sentido muy amplio, ¿no? No hay un desarrollo sobre qué tipo de socialismo, sino el socialismo sin adjetivos como los nombres. Creo que es fundamental para entender la lucha hoy y porque siento, o por lo menos es lo que más o menos hemos construido dentro pues, de un grupo libertario de Vía Libre, y es avanzar hacia un feminismo que se entienda como libertario, pero que también entienda los diferentes espacios de opresión, entendiendo un poco que el feminismo y el anarquismo, cuando han tenido ligazones, han tendido dos. Yo me atrevería a decir que hay dos tipologías del anarcofeminismo.
Una, que ha sido el anarquismo sindical y el feminismo sindicalista, que con representantes como Emma Goldman, como Virginia Woolf, como Lucy Parson, que se llamaba Lucy González, y que es sobre todo una perspectiva obrerista de las mujeres organizadas, bueno, tal. Y la otra, una perspectiva mucho más contemporánea, que viene sobre todo en los 70 hacia acá, que es del anarcofeminismo individualista. Entonces, mi recuperación del cuerpo es algo que yo hago pues yo sola, y pues no sé, soy punkera, me hago tatuajes. Puede ser muy caricaturesco, pero pues más o menos es así, y sobre todo asociado a la contracultura y demás. Quizás ninguna de las dos corrientes logra tal desarrollo que sí logra el feminismo negro, y que en últimas el feminismo negro será el acervo del que se construirán otras propuestas feministas mucho más ancladas en las luchas cotidianas, como los feminismos latinoamericanos. Dentro de los feminismos latinoamericanos podemos ubicar tres feminismos distintos. Así de forma muy general. Primero, el feminismo comunitario, las comunidades indígenas de Bolivia, que lograron dentro de todo el proceso indígena boliviano constituir e institucionalizar, si se quiere, las asambleas de mujeres indígenas, una experiencia sumamente bonita, de un libro que se llama Experiencias Feministas de Piave y Ayala, que cuenta toda la historia del feminismo comunitario. Por otro lado está el feminismo popular, una experiencia que viene sobre todo de las campesinas brasileñas, del movimiento de los sin tierra, y que por supuesto plantea una lucha no solamente como mi condición de mujer en abstracto, sino como mi condición de mujer siendo campesina, empobrecida, una situación de la posesión por la tierra y demás. Y el tercer feminismo, que podríamos ubicar dentro de latinoamericano, sería la corriente del feminismo decolonial. De ahí mi pregunta también por la cuestión del colonialismo. Los feministas latinoamericanos decoloniales entienden el colonialismo como una situación sobre todo cultural e intelectual, el colonialismo que opera en las formas de significación del mundo. Entonces por eso me detuve dentro del feminismo negro. Creo que es fundamental para iniciar un debate alrededor de, digamos, de los feminismos latinoamericanos que parten de las experiencias propias pues de los países de acá, pero también de un feminismo revolucionario con perspectiva clasista, con perspectiva de raza y demás. Siguiente, listo. Esto tiene que ver un poco con los aportes del feminismo al ejercicio de transformación, que yo entiendo que el feminismo aporta a la lucha revolucionaria y el pensamiento crítico en dos vías. Primero, como una apuesta política de identificación y transformación de una situación de opresión anclada a la sexualidad, es decir, un aporte político, y como una tradición intelectual que ha puesto en cuestión los fundamentos de la construcción epistemológica de la ciencia hegemónica, moderna, industrial y por supuesto androcéntrica. Es decir, un aporte epistemológico, que vamos a ver más adelante. Dentro de las apuestas políticas, dentro de los aportes políticos que ha hecho el feminismo, en esta idea de la experiencia y el partir de la experiencia propia para el ejercicio de transformación, es decir, el feminismo dice que parte de la identificación de la opresión para después transformarlo, no hay una separación de lo público y de lo privado, y que se da con esta famosa frase de los feministas radicales de los 70 de lo personal es político. Es decir, mi situación de opresión debe partir de una identificación de cómo opera la opresión en mi realidad, y por lo tanto la transformación tiene que estar también ahí, dentro de mi cotidianidad. Y como les decía, el feminismo quizás ha tenido las mismas tendencias de la política. Yo soy estudiante de ciencia política y podría decir que gran parte del siglo XX los discursos de la política tenían una tendencia hacia la macropolítica. Entonces hablamos de las guerras, de los grandes estados, de las naciones. Mientras que el 90 para acá, con la emergencia del discurso postmoderno, pues se habla más de la micropolítica, que incluso tiene que ver con guerras internas, con los conflictos personales y demás. El feminismo más o menos tiene esa tendencia, y pues en los 70 y 80 pues el discurso que proliferaba es la apropiación y el empoderamiento del cuerpo. Que en últimas igual no se desliga de lo público, es decir, de lo macropolítico, rompe con esa falsa dicotomía de que la revolución se hace afuera hablando de la lucha de clases, sino que también se tiene que hacer en la cotidianidad, algo que es totalmente un aporte a la izquierda, aunque de la izquierda aún se niegue a aceptarlo, ¿no? Lo personal es político, pero va. Hablan de la interdependencia entre la experiencia y la conciencia, donde dice las condiciones de vida predisponen la conciencia pero no la determinan. El problema de la autoconciencia no es un mero problema de pensamiento, sino también un problema de práctica. La exigencia de poner fin a una conciencia eficiente debe unirse a la exigencia de que se eliminen sus condiciones
que la causaron. Lo dice Dickerson, una feminista negra. ¿Qué tiene que ver esto? Pues se parte primero de que uno tiene que reconocer, digamos, la experiencia, como que esta idea, las condiciones de vida no determinan, pero sí son un acervo, un influjo importante para definir mi conciencia. Pero hay algo que me parece fundamental, y es que se entiende, por ejemplo, dentro de las cuestiones de la lucha de clases, usualmente se dice que la conciencia de clase se puede adquirir, no sé, leyendo el manifiesto del Partido Comunista, o leyendo, no sé, El Capital, o leyendo los Monroe. Pero estas nenas, perdón, el feminismo plantea, lo siento, el feminismo plantea que en últimas el ejercicio de conciencia no es solamente un ejercicio pues muy teórico y muy abstracto, sino que tiene que darse en el mismo, pues en el mismo hacer. Es algo que yo, digamos, como anarquista siempre he defendido cómo se adquiere la conciencia revolucionaria, y no solamente es una conciencia que se adquiere pues desde afuera, desde círculos ilustrados, sino también en el mismo hacer transformador se adquiere una conciencia de cómo se da la lucha, de lo que dice Malatesta, cómo se aprende a luchar, pues luchando. Se habla de una postura autodefinida que tiene que ver sobre todo con el hecho de la significación, donde se dice el mundo ha significado a los cuerpos de cierta manera, y una lucha personal que también va a trascender al ámbito público, al ámbito de lo político, tiene que ver con la autodefinición. Nos tenemos que definir a nosotras mismas como subjetividades que, bueno, como hay todo un ejercicio muy, digamos, muy personal de entender las experiencias personales, de encontrar los lugares comunes. Todo eso tiene que ver con lo político. Esto a mí me parece que es uno de los elementos fundamentales del aporte del feminismo a la epistemología, y que tiene que ver con el lugar de enunciación y el lugar de construcción de conocimiento. Como saben, las mujeres, y particularmente las mujeres negras, fueron históricamente relegadas de los espacios institucionalmente dados para la construcción de conocimiento, de las academias formales. Aún así, eso no significó que la producción de conocimiento desde las mujeres negras, o desde las lesbianas, o desde las mujeres, así en términos muy generales, pues se truncara, sino que se diera desde otros escenarios distintos a los institucionalmente preestablecidos. Entonces dice, los lugares de producción de conocimiento, donde se aluda al hecho de cómo ese pensamiento subyugado a pesos de la institucionalidad académica no se apartaba de la construcción de una propuesta epistemológica, y por el contrario la desarrollaba desde distintas experiencias. Entonces, primero pues hay una crítica a la ciencia positivista, de que se puede hacer un estudio de la realidad de forma objetiva, es decir, el estudio nunca modifica lo que se está estudiando. Ahí la socióloga nos hablará un poco de Durkheim, que será uno de los que reflexionará al respecto, una separación entre el objeto y el sujeto que investiga el objeto. El ejercicio de investigación nunca altera el objeto. Ellas dirán, no, pues quien investiga pues es un sujeto, y en ese sentido tiene un sesgo ideológico que es claro, y la producción de conocimiento parte desde una posición, y desde una posición que es el resultado de múltiples experiencias, y además el ejercicio de investigación transforma la realidad misma. Por eso es tan importante este lugar de enunciación y el lugar de construcción del conocimiento, que también será una propuesta para las pedagogías críticas, de cómo se enseña, y se enseña pues desde el conocimiento del lugar, desde que se enuncia la palabra y demás. Una dialéctica entre el pensamiento De